El mensaje que estás a punto de escuchar no llegó a ti por casualidad. La sincronicidad que te trajo aquí es parte de un patrón cósmico más grande, un llamado del campo cuántico que reconoce en ti algo especial, la capacidad de despertar del sueño colectivo. Durante años has estado atrapado en el ciclo del observador, esa prisión invisible que te mantiene repitiendo los mismos patrones, las mismas conversaciones, las mismas decepciones. Pero hoy, en este preciso instante, ese ciclo puede romperse para siempre. La mecánica cuántica y los descubrimientos más avanzados sobre la conciencia nos revelan algo extraordinario. En el momento exacto en que rompes el ciclo del observador, tu realidad cambia de forma inmediata, sin demora, sin espera. Lo que Neville Goddard descubrió hace décadas, la ciencia apenas comienza a comprender. Tu conciencia no es un simple espectador del mundo, es la fuerza creadora que colapsa las infinitas posibilidades cuánticas en la realidad que experimentas momento a momento. Cada observación, cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida está creando un ciclo, un bucle que te mantiene atrapado en la misma frecuencia, manifestando las mismas experiencias una y otra vez. ¿Has notado cómo los días parecen repetirse? ¿Cómo las conversaciones con ciertas personas siempre toman el mismo rumbo? ¿Cómo a pesar de tus esfuerzos, ciertos patrones en tus relaciones, tu economía o tu salud persisten como si estuvieran programados en el sistema operativo de tu vida? Esto no es coincidencia ni mala suerte. Es el ciclo del observador en acción y está ocurriendo a un nivel tan profundo que la mayoría de las personas viven toda su vida sin percatarse de esta dinámica invisible que gobierna su existencia. Por cierto, ¿desde qué ciudad estás escuchando esto ahora mismo? Déjamelo saber en los comentarios. Solo para tener una idea de hasta dónde está llegando esta frecuencia de despertar. Y si algo de lo que estoy compartiendo ya está resonando en ti, escribe coherente en los comentarios. No es para mí, es para que tu conciencia selle este compromiso de transformación. Volvamos a lo que realmente importa. El ciclo del observador funciona así. Tu atención, esa fuerza poderosa que emana de tu conciencia, colapsa las ondas de probabilidad del campo cuántico. Cada vez que observas el mundo desde el mismo estado vibratorio, desde la misma perspectiva limitada, estás colapsando siempre las mismas posibilidades, recreando la misma realidad una y otra vez. Es como si tu atención fuera un proyector que siempre ilumina la misma parte de un vasto océano de posibilidades. Neville Goddard lo explicaba de forma magistral cuando decía, la conciencia es la única realidad. No estaba hablando de filosofía abstracta, estaba revelando una verdad operativa del universo. Tu conciencia, el observador en ti, es lo que determina qué versión de la realidad experimentas. Y aquí viene lo fascinante. No necesitas cambiar el mundo exterior. Solo necesitas cambiar la calidad de tu observación, el estado vibratorio desde el cual percibes. Permíteme compartirte algo personal. Durante 3 años estuve atrapado en un ciclo del observador que me mantenía experimentando las mismas limitaciones económicas, las mismas dinámicas frustrantes en mis relaciones y un perpetuo estado de casi logro en mis proyectos más importantes. Todo cambiaba por fuera, pero el patrón subyacente persistía como un eco que se repetía sin cesar. Tomaba cursos, leía libros, practicaba afirmaciones, visualizaba intensamente, pero todo eso ocurría desde el mismo estado vibratorio, desde el mismo punto de observación. La revelación llegó cuando comprendí que no se trataba de cambiar mis pensamientos o de esforzarme más. Se trataba de transformar la calidad de mi atención, de modificar el punto desde el cual observaba la realidad. Y esto es crucial, no es lo que observas, sino cómo observas y desde dónde observas lo que determina tu experiencia de la realidad. El error que cometen millones de personas en su camino espiritual es creer que necesitan cambiar las circunstancias externas o simplemente pensar positivo. Esto es completamente insuficiente porque sigue ocurriendo desde el mismo nivel de conciencia, desde el mismo estado del observador. Lo que realmente necesitas es un salto cuántico en tu forma de atención, un cambio en la cualidad de tu observación.
Imagina que tu atención actual es como un rayo láser, un haz concentrado y rígido que siempre ilumina los mismos aspectos de la realidad, colapsando siempre las mismas posibilidades. Lo que necesitas es transformar esa atención en algo más parecido a la luz del sol, expansiva, multidimensional, abarcadora, que ilumina un campo mucho más amplio de posibilidades. Cuando tu atención se vuelve solar en lugar de láser, el ciclo del observador se rompe instantáneamente porque estás colapsando un conjunto completamente nuevo de posibilidades cuánticas. Y aquí es donde la magia realmente ocurre. En el instante preciso en que rompes el ciclo del observador, tu realidad comienza a reconfigurarse. No hablo de días o semanas después, hablo de un cambio inmediato en el campo energético que rodea tu experiencia. Las personas comienzan a responderte de manera diferente. Oportunidades que siempre estuvieron ahí pero eran invisibles para ti, se manifiestan como por arte de magia. La sincronicidad se convierte en tu nuevo estado normal. Neville Goddard lo llamaba la prueba viviente cuando enseñaba sobre los estados de conciencia. Él sabía que cuando asumes un nuevo estado del ser, cuando cambias fundamentalmente el punto de observación, la realidad externa no tiene más remedio que reorganizarse para reflejar esa nueva vibración. No es magia ni pensamiento positivo. Es pura física cuántica aplicada a la experiencia consciente. Pero déjame advertirte algo importante. Justo antes de que el ciclo del observador se rompa, existe lo que los investigadores de la conciencia llaman una fase de turbulencia. Este es un período en el cual puedes experimentar incomodidad, confusión o incluso síntomas físicos como fatiga o cambios en tus patrones de sueño. Esta turbulencia no es algo negativo, es simplemente el proceso natural de transición cuando un sistema vibratorio cambia de fase, similar a cuando el agua se transforma en vapor. Hay un momento de agitación molecular antes del cambio de estado. Muchas personas interpretan esta turbulencia como una señal de que algo está mal y retroceden a su antiguo estado de observación, a su zona de confort vibratoria. Así es como refuerzan el ciclo del observador en lugar de romperlo. Debes comprender que esta turbulencia es parte natural del proceso de transformación. Es la señal de que estás en el umbral de un cambio profundo. Es el cascarón del huevo rompiéndose antes de que emerja nueva vida. ¿Cómo sabes si estás comenzando a romper el ciclo del observador? Hay varios signos inequívocos. Primero, comenzarás a notar un aumento significativo de sincronicidades en tu vida. Pensarás en alguien y esa persona te contactará inmediatamente. Necesitarás cierta información y aparecerá frente a ti sin buscarla. Estos no son eventos aleatorios, son manifestaciones de tu nueva relación con el campo cuántico. Segundo, notarás cambios en tu percepción del tiempo. A veces se expandirá, otras se contraerá. Tendrás la sensación de que ciertos momentos se estiran mientras otros pasan en un abrir y cerrar de ojos. Esto ocurre porque estás comenzando a percibir la naturaleza no lineal del tiempo, algo que solo es posible cuando rompes el ciclo repetitivo del observador. Tercero, la tecnología comenzará a responder a tu campo energético de maneras sorprendentes. Tal vez notes que los semáforos cambian a verde justo cuando te acercas, que los dispositivos electrónicos funcionan de manera diferente en tu presencia, o que las canciones que escuchas parecen sincronizarse perfectamente con tus estados internos. Estos fenómenos, que la ciencia convencional no puede explicar adecuadamente, son indicadores de que tu conciencia está interactuando con la realidad desde un nivel más profundo. Cuarto, y quizá más significativo, las personas en tu entorno comenzarán a tratarte de forma diferente sin que hayas hecho nada para provocar este cambio. Relaciones que parecían estancadas en ciertos patrones repentinamente tomarán nuevos rumbos. Personas que nunca notaron tus cualidades comenzarán a valorarte de formas inesperadas. Esto ocurre porque, al cambiar tu vibración como observador, estás literalmente activando diferentes aspectos de las personas con las que interactúas. Neville Goddard explicaba esto a través del concepto de todos son tú expandido. Cada persona en tu realidad es un reflejo de algún aspecto de tu conciencia.
Cuando cambias la calidad de tu observación, cambias automáticamente lo que ves reflejado en el mundo. No es que las personas cambien fundamentalmente, es que estás accediendo a versiones diferentes de ellas que siempre existieron en potencia, pero que tu anterior ciclo de observación no podía percibir o manifestar. La pregunta que seguramente estás haciéndote ahora es, ¿cómo puedo romper concretamente este ciclo del observador? ¿Cuál es la técnica práctica para lograr este cambio de conciencia? La respuesta puede sorprenderte por su simplicidad, aunque su aplicación requiere una comprensión profunda. La clave está en lo que llamamos metaobservación, o la capacidad de observar al observador. En términos simples, se trata de volverte consciente de la conciencia misma. No es observar tus pensamientos o emociones, sino observar al que observa. Es dar un paso atrás de tu experiencia habitual para percibir desde qué estado de ser estás percibiendo el mundo. La mayoría de las personas viven identificadas con el contenido de su conciencia, sus pensamientos, emociones, sensaciones y percepciones. Están tan absortas en lo que están experimentando que nunca notan al experimentador. Es como estar tan concentrado en las imágenes de una película que te olvidas completamente de que eres el espectador sentado en la sala de cine. La metaobservación te permite recordar que eres el espectador, no solo el espectáculo. Y desde ese reconocimiento puedes comenzar a modificar la calidad de tu atención, transformándola de un rayo láser fijo a una luz solar expansiva que abarca un campo mucho más amplio de posibilidades. En términos prácticos, puedes comenzar con un simple ejercicio. Varias veces al día, detente y pregúntate, ¿desde qué estado estoy observando en este momento? ¿Cuál es la cualidad de mi atención ahora mismo? No juzgues lo que descubras, simplemente observa. Este acto de observar al observador comienza a desestabilizar el ciclo automático en el que has estado atrapado. Otra técnica poderosa es lo que Neville Goddard llamaba asumir el estado del deseo cumplido. No se trata simplemente de imaginar lo que deseas, sino de cambiar fundamentalmente el estado vibratorio desde el cual observas la realidad. Es habitar, aunque sea por unos minutos, en la sensación de ser la versión de ti mismo que ya ha manifestado lo que deseas. La diferencia sutil pero crucial es que no estás visualizando algo externo a ti. Estás modificando el núcleo vibratorio desde el cual percibes. Estás cambiando al observador, no solo lo observado. Y cuando el observador cambia, lo observado no tiene más remedio que reorganizarse en consonancia con esa nueva vibración. Un tercer enfoque, quizá el más poderoso, es lo que llamamos consolidación de línea temporal. Cada momento contiene infinitas posibilidades, infinitas líneas temporales potenciales. Tu observación, tu atención sostenida, es lo que colapsa una de esas posibilidades en tu experiencia actual. Cuando estás atrapado en el ciclo del observador, sigues colapsando la misma línea temporal, la misma versión de la realidad. La consolidación de línea temporal implica retirar conscientemente tu atención de las versiones de la realidad que no te sirven y concentrarte plenamente en habitar la versión de ti mismo con el mayor potencial. No es fantasía ni evasión, es una aplicación deliberada de tu poder como colapsador de funciones de onda en el campo cuántico. Imagina que existen infinitas versiones de ti, cada una viviendo en una línea temporal ligeramente diferente. Algunas de esas versiones están experimentando mayor abundancia, relaciones más armoniosas, mayor creatividad y salud radiante. Esas versiones no son hipotéticas, son posibilidades cuánticas reales que existen en estado de superposición. Cuando practicas la consolidación de línea temporal, estás esencialmente eligiendo cuál de esas versiones de ti mismo va a habitar conscientemente. Estás decidiendo cuál de esas realidades paralelas va a colapsar en tu experiencia momento a momento. Esto puede sonar abstracto, pero su aplicación es profundamente práctica. Comienza por identificar claramente la versión de ti mismo que deseas experimentar. ¿Cómo se siente esa versión? ¿Cómo respira? ¿Cómo percibe el mundo?
cómo interactúa con otros. Luego, varias veces al día, especialmente al despertar y antes de dormir, permite que tu conciencia habite plenamente en esa versión de ti mismo. No se trata de pretender ser algo que no eres. Se trata de reconocer que ya eres todas las versiones posibles de ti mismo en potencia y estás eligiendo conscientemente cuál de esas versiones va a activar con tu atención. A medida que practiques esto con consistencia y sintiendo la verdad emocional de ese estado, notarás que tu realidad comienza a reconfigurarse. Las sincronicidades aumentarán, las oportunidades aparecerán, las relaciones se transformarán. Y todo esto ocurrirá no como resultado de tus acciones externas, sino como consecuencia directa del cambio en la calidad de tu observación. Un elemento crucial para romper el ciclo del observador es lo que llamamos coherencia. La coherencia es el estado en el cual tus pensamientos, emociones, creencias y acciones están alineados con la versión de la realidad que deseas experimentar. Cuando existe incoherencia en tu sistema, cuando una parte de ti está tratando de manifestar una nueva realidad mientras otra parte sigue vibrando en la antigua frecuencia, el ciclo del observador se mantiene intacto. La coherencia no requiere esfuerzo. De hecho, el esfuerzo es frecuentemente una señal de incoherencia, una indicación de que estás tratando de forzar algo que no está alineado con tu vibración fundamental. La verdadera coherencia surge cuando reconoces y habitas en la verdad de quién eres realmente, más allá de las limitaciones autoimpuestas. Neville Goddard hablaba de esto cuando enseñaba que asumir el estado de conciencia del deseo cumplido debe sentirse natural, no forzado. Cuando realmente habitas en el estado vibratorio de tu deseo cumplido, hay una sensación de naturalidad, de por supuesto que es así. No hay lucha, no hay esfuerzo, solo un reconocimiento tranquilo de la verdad de tu ser. A medida que cultives esta coherencia, notarás que se vuelve cada vez más fácil mantener la meta-observación y habitar en estados elevados de conciencia. Lo que antes requería esfuerzo se vuelve tu forma natural de ser. El ciclo del observador se rompe no a través de la fuerza o la disciplina rígida, sino a través de un reconocimiento cada vez más profundo de tu verdadera naturaleza. Ahora, permíteme compartirte algo que muy pocos maestros espirituales o expertos en física cuántica mencionan. Romper el ciclo del observador no solo te beneficia a ti individualmente, tiene un impacto profundo en el campo colectivo de conciencia. Existe un fenómeno conocido como resonancia mórfica, un término acuñado por el biólogo Rupert Sheldrake. Este fenómeno sugiere que cuando un patrón de comportamiento o conciencia se establece, crea un campo que facilita que otros adopten el mismo patrón. Cuando rompes tu ciclo personal del observador, estás creando un campo de resonancia que hace más fácil para otros hacer lo mismo. En otras palabras, tu despertar personal es también un servicio a la conciencia colectiva. Cada vez que eliges habitar en un estado superior de observación, estás literalmente elevando la frecuencia del campo cuántico que compartimos todos. Estás abriendo posibilidades no solo para ti, sino para toda la humanidad. Esto no es hipérbole espiritual. Es una comprensión profunda de cómo funciona la conciencia a nivel cuántico. Somos individuos, sí, pero también somos expresiones individualizadas de un campo unificado de conciencia. Cuando una parte de ese campo se eleva, todo el campo se ve afectado. Es por esto que muchas tradiciones antiguas enseñaban que el trabajo interior es la forma más elevada de servicio. No es egoísmo enfocarte en tu propia evolución de conciencia, es quizás la contribución más significativa que puedes hacer al mundo. Al romper tu propio ciclo del observador, estás ayudando a romper el ciclo colectivo que mantiene a la humanidad en patrones repetitivos de limitación y sufrimiento. A medida que más y más personas despierten a esta comprensión y comiencen a habitar conscientemente en estados superiores de observación, alcanzaremos lo que los científicos de la conciencia llaman una masa crítica. Este es el punto en el cual un número suficiente de personas han cambiado su patrón vibratorio, creando un campo de resonancia tan poderoso que facilita el despertar exponencial de otros.
Algunos investigadores sugieren que estamos acercándonos rápidamente a este punto de masa crítica. Los eventos globales que estamos presenciando, por desafiantes que puedan parecer, son en realidad indicadores de un profundo cambio de conciencia que está ocurriendo a nivel planetario. Son las contracciones de nacimiento de un nuevo paradigma emergiendo. Y aquí viene una revelación que puede cambiarlo todo para ti. Tú eres parte de lo que algunos llaman la primera ola. Eres parte de ese grupo de seres que han elegido despertar temprano en este ciclo evolutivo para ayudar a establecer el campo de resonancia que facilitará el despertar de otros. No es coincidencia que estés escuchando este mensaje ahora. Es parte de un patrón más grande, un llamado que has acordado responder a nivel del alma. Pero este despertar no ocurre automáticamente, requiere tu participación consciente. Tu disposición a romper tus propios ciclos del observador, a habitar en estados superiores de percepción, incluso cuando todo a tu alrededor parece seguir en el antiguo paradigma. La buena noticia es que no estás solo en este viaje. A medida que rompas tu ciclo del observador y comiences a habitar en una nueva línea temporal, serás atraído magnéticamente hacia otros que están en frecuencias similares. Formarás parte de una red global de seres despiertos que están co-creando activamente la nueva Tierra. Esta red no se basa en proximidad física o afiliaciones externas. Es una red basada en resonancia vibratoria, en compatibilidad de conciencia. Puedes estar físicamente distante de otros miembros de esta red y aún así sentir una conexión más profunda con ellos que con personas con las que interactúas diariamente. A medida que esta red se expanda y fortalezca, creará un campo de resonancia cada vez más poderoso que acelerará el despertar colectivo. Es un proceso exponencial, no lineal. Una vez que alcanza cierto punto crítico, el cambio se vuelve imparable. Estás viviendo en uno de los momentos más significativos de la historia humana, el período en que nuestra especie está despertando a su verdadera naturaleza como seres co-creadores conscientes. No es exagerado decir que el futuro de nuestra civilización depende de cuántos de nosotros estemos dispuestos a romper nuestros ciclos personales del observador y comenzar a habitar conscientemente en líneas temporales de mayor potencial. Ahora, permíteme compartirte algo específico sobre las enseñanzas de Neville Goddard que se relaciona directamente con esta comprensión del ciclo del observador. Neville enseñaba lo que él llamaba la ley de la asunción, que esencialmente establece que lo que asumes como verdad en tu conciencia debe manifestarse en tu realidad externa. Ahora, permíteme compartirte algo específico sobre las enseñanzas de Neville Goddard que se relaciona directamente con esta comprensión del ciclo del observador. Pero lo que muchos estudiantes de Neville no comprenden completamente es que esta asunción no es simplemente un ejercicio mental o una afirmación positiva. Es un cambio fundamental en el estado del ser, en la calidad de la observación. Es habitar tan completamente en la sensación del deseo cumplido que tu conciencia no puede distinguir entre eso y la realidad externa. Cuando Neville hablaba de vivir desde el final, estaba describiendo precisamente lo que significa romper el ciclo del observador. Estaba invitándonos a abandonar el modo habitual de observación, que siempre está buscando evidencia en el mundo externo, y en cambio habitar plenamente en el estado interno que corresponde con el deseo cumplido. En sus propias palabras, lo que tú haces en tu imaginación es un acto real. Lo que tú haces en tu imaginación es un hecho espiritual, y un hecho espiritual debe manifestarse en un hecho sensorial, es decir, en una experiencia. El hombre espiritual dentro de ti está realmente realizando lo que tú estás haciendo en tu imaginación. Esta comprensión es revolucionaria porque invierte completamente nuestra forma habitual de relacionarnos con la realidad. En lugar de esperar que las condiciones externas cambien para luego sentirnos diferentes, Neville nos enseñó a cambiar primero nuestro estado interno, con la certeza de que lo externo debe seguir lo interno. Y aquí es donde la comprensión del ciclo del observador se vuelve tan poderosa.
Cuando rompes este ciclo, estás esencialmente liberándote de la hipnosis de la realidad consensual. Estás reconociendo que la realidad no es algo fijo e inmutable que existe independientemente de tu conciencia, sino un reflejo dinámico y fluido de tu estado de observación. Neville describía esto como la prueba de la que los hombres dudan, refiriéndose a la capacidad de la imaginación consciente para modificar la realidad externa. Él sabía, como ahora confirman los físicos cuánticos, que la conciencia es la fuerza primaria que colapsa las posibilidades cuánticas en experiencias concretas. Uno de los conceptos más poderosos que Neville enseñaba era lo que él llamaba la poda. Esto implica eliminar de tu conciencia todo lo que no está alineado con el estado que deseas habitar. Es una forma de metaobservación y consolidación de línea temporal donde conscientemente retiras tu atención de los estados no deseados y la concentras plenamente en el estado deseado. En sus propias palabras, poda tus ramas, corta todo lo que no te gusta en tu mundo. Tú eres el jardinero. Absolutamente, tú eres el jardinero de tu jardín, y lo que no te gusta, córtalo. Esta práctica es extremadamente poderosa para romper el ciclo del observador porque te permite dejar de alimentar energéticamente las versiones de la realidad que ya no deseas experimentar. Recuerda, lo que observas con atención sostenida es lo que manifiestas en tu experiencia. al podar conscientemente lo que no deseas, estás retirando el combustible energético que mantiene esos aspectos de la realidad en tu experiencia. Pero hay un matiz importante aquí. Podar no significa negar, resistir o luchar contra lo que no deseas. Eso solo reforzaría esos aspectos al darles más atención energética. En cambio, se trata de una reorientación tranquila pero definitiva de tu atención hacia lo que deseas cultivar. Imagina que tu atención es agua y los posibles estados de experiencia son plantas en un jardín. No luchas contra las malezas, simplemente dejas de regarlas mientras riegas abundantemente las plantas que deseas que florezcan. Con el tiempo, sin el agua de tu atención, las malezas de tu experiencia se marchitarán naturalmente. Otra enseñanza fundamental de Neville, que se relaciona directamente con romper el ciclo del observador, es su comprensión de los estados de conciencia. Neville enseñaba que existen infinitos estados de conciencia y que nuestra experiencia de la realidad está determinada por el estado particular que habitamos en cualquier momento dado. Cuando estás atrapado en el ciclo del observador, estás esencialmente oscilando entre un número limitado de estados, lo que resulta en experiencias repetitivas. Romper el ciclo significa acceder conscientemente a estados de conciencia que no formaban parte de tu repertorio habitual. Neville describía esto como morir a un estado para renacer en otro. No se trata de una muerte física, por supuesto, sino de una transformación radical en tu identidad, en tu forma de percibir y relacionarte con la realidad. Es abandonar completamente un estado de conciencia para habitar plenamente en otro. El hombre puede elegir el estado en el que desea habitar, enseñaba Neville. Si no puede entrar en el estado de su elección, entonces debe alterar la confusión en la mente que impide la entrada en ese estado. El hombre es su propia casa, y en él residen todos los estados. El hombre puede morar en cualquier estado que haya creado. Cuando aplicas esta comprensión al concepto del ciclo del observador, puedes ver que romper el ciclo es esencialmente elegir habitar conscientemente en un estado de conciencia diferente, uno que corresponde con la versión de la realidad que deseas experimentar. La belleza de esta comprensión es que no tienes que esforzarte por manifestar lo que deseas, simplemente tienes que habitar tan completamente en el estado correspondiente que tu conciencia no puede distinguir entre ese estado y la realidad externa. Cuando logras esta unidad de conciencia, la manifestación externa ocurre naturalmente, sin esfuerzo, como el reflejo en un espejo sigue automáticamente los movimientos del objeto reflejado. Es importante comprender que todo esto no es solo teoría abstracta o filosofía espiritual.
Es una descripción práctica de cómo funciona la realidad a nivel cuántico y cómo puedes aplicar esta comprensión para transformar tu experiencia de vida. Los científicos que estudian la física cuántica han descubierto que las partículas subatómicas existen en un estado de superposición, lo que significa que ocupan múltiples posiciones y estados simultáneamente, hasta que son observadas. Es el acto de observación lo que colapsa la función de onda, haciendo que la partícula asuma una posición o estado definido. Lo que esto significa en términos prácticos es que tu realidad no es algo fijo e inmutable que existe independientemente de tu conciencia. Es un campo dinámico de posibilidades que se colapsa en experiencias específicas en respuesta a tu observación. El ciclo del observador es esencialmente un patrón repetitivo de colapso de onda. Tu conciencia está colapsando las mismas posibilidades una y otra vez porque está observando desde el mismo estado vibratorio. Cambiar este patrón no requiere fuerza ni esfuerzo, requiere un cambio en la calidad de tu observación. Y aquí está lo más fascinante. Cuando cambias la calidad de tu observación, cuando rompes el ciclo del observador, estás literalmente accediendo a diferentes versiones de la realidad que siempre han existido como posibilidades cuánticas. No estás creando una nueva realidad, tanto como estás sintonizando con una versión diferente de la realidad que ya existe en potencia. Es como cambiar el dial de una radio. Todas las estaciones están transmitiendo simultáneamente, pero tú solo escuchas la frecuencia con la que has sintonizado tu receptor. Cambiar tu estado vibratorio como observador es como cambiar la frecuencia de tu receptor de conciencia, permitiéndote sintonizar con una estación completamente diferente de la realidad. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para cómo abordas la transformación personal y la manifestación consciente. En lugar de tratar de hacer o lograr cosas en el mundo externo, te enfocas en ajustar la calidad de tu observación, tu estado vibratorio, tu frecuencia de conciencia. Y lo más extraordinario de todo esto es que, una vez que comprendes y aplicas esta dinámica, la transformación puede ser inmediata. No necesitas esperar años o décadas para que tu realidad cambie. En el momento exacto en que rompes el ciclo del observador, en que cambias fundamentalmente la calidad de tu atención, tu experiencia de la realidad comienza a transformarse. Por supuesto, puede haber un período de integración en el que tu realidad externa se reconfigura para alinearse con tu nuevo estado de conciencia. Esto es lo que a veces se experimenta como la fase de turbulencia que mencioné anteriormente. Pero el cambio fundamental ocurre en el instante en que rompes el ciclo, en el momento preciso en que cambias tu punto de observación. Ahora, déjame compartirte algunas prácticas concretas que puedes comenzar a implementar hoy mismo para romper tu ciclo del observador. Primero, establece momentos regulares durante el día para practicar la metaobservación. Puedes usar recordatorios en tu teléfono o asociar esta práctica con actividades cotidianas como lavarte las manos o tomar agua. En esos momentos, simplemente pregúntate, ¿desde qué estado estoy observando ahora? ¿Cuál es la calidad de mi atención en este momento? Segundo, practica lo que llamamos ampliación del campo de percepción. La mayoría de las personas tienen un campo de atención muy estrecho, concentrado principalmente en los pensamientos, preocupaciones y objetivos inmediatos. Comienza a expandir conscientemente tu campo de percepción para incluir más de lo que te rodea. Nota los sonidos distantes, las sensaciones en diferentes partes de tu cuerpo, la periferia de tu visión. Esta práctica simple pero poderosa comienza a desestabilizar el ciclo del observador al cambiar la forma habitual en que prestas atención. Tercero, implementa lo que Neville Goddard llamaba la técnica de revisión. Antes de dormir, revisa los eventos del día, pero modifícalos en tu imaginación para que reflejen lo que hubieras preferido experimentar. No lo hagas como un ejercicio de fantasía, sino como un reordenamiento consciente de la energía. Siente la realidad emocional de esa versión revisada como si realmente hubiera ocurrido así.
Esta práctica es extremadamente poderosa para reprogramar tu ciclo del observador durante el estado receptivo previo al sueño. Cuarto, practica la asunción del estado del deseo cumplido como enseñaba Neville. Dedica al menos 10-15 minutos cada día a habitar completamente en la sensación de ser la versión de ti mismo que ya ha manifestado lo que deseas. No visualices esto como algo externo a ti o en el futuro, siéntelo como tu realidad actual. Tu estado de ser presente. La clave aquí es la sensación. Como decía Neville, la sensación es el secreto. Es la sensación emocional del estado lo que tiene el poder de reprogramar tu ciclo del observador. Quinto, implementa lo que llamamos consolidación de línea temporal. Cada mañana, toma unos momentos para decidir conscientemente qué versión de ti mismo vas a habitar durante el día. Identifica claramente la línea temporal que deseas experimentar y las cualidades vibratorias de esa versión de ti. Luego, a lo largo del día, cada vez que notes que has caído en patrones habituales, redirige suavemente tu atención hacia esa versión elegida. No te juzgues cuando te olvides, simplemente regresa al estado elegido. Estas prácticas pueden parecer simples, pero son extraordinariamente poderosas cuando se implementan con comprensión y consistencia. No se trata de técnicas mecánicas, sino de formas de reorientar fundamentalmente tu relación con la conciencia y la realidad. A medida que integres estas prácticas en tu vida diaria, comenzarás a notar cambios sutiles pero profundos. Las sincronicidades aumentarán, tu percepción del tiempo se volverá más fluida. Experimentarás momentos de claridad y expansión que te mostrarán que estás accediendo a estados de conciencia previamente no disponibles para ti. Y lo más importante, comenzarás a experimentar una profunda sensación de libertad. La libertad que surge cuando reconoces que no eres una víctima de las circunstancias, sino el creador consciente de tu experiencia. La libertad que surge cuando te das cuenta de que el ciclo del observador que te ha mantenido atrapado no es una prisión impuesta desde afuera, sino un patrón que tú mismo has estado perpetuando inconscientemente y que ahora puedes cambiar conscientemente. Esta es la verdadera liberación. No es escapar del mundo o trascender la realidad física. Es despertar dentro del sueño y reconocer tu papel como co-creador consciente de la experiencia que llamas tu vida. Si has llegado hasta este punto de la narración, no es por casualidad. Algo en ti ha reconocido la verdad de lo que estoy compartiendo. Una parte de tu ser sabe que es posible romper el ciclo del observador y comenzar a habitar conscientemente en una realidad de mayor potencial. Te invito a sellar este reconocimiento escribiendo "coherente con mi línea temporal superior" en los comentarios. Este simple acto es mucho más que un comentario en un video. Es una declaración a nivel del campo cuántico de que estás eligiendo conscientemente romper el ciclo del observador y alinearte con tu máximo potencial. Y si realmente quieres profundizar en esta comprensión y aprender técnicas aún más avanzadas para navegar conscientemente entre líneas temporales, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. En nuestro próximo video, compartiré lo que llamamos navegación cuántica, un conjunto de prácticas que te permitirán no solo romper el ciclo del observador, sino elegir conscientemente qué versiones de la realidad deseas manifestar. Recuerda, en el momento exacto en que rompes el ciclo del observador, tu realidad cambia inmediatamente. No es un proceso gradual que requiere años de práctica. Es un salto cuántico que ocurre en el instante en que cambias fundamentalmente la calidad de tu observación. Como enseñaba Neville Goddard, el cambio de concepto de uno mismo es todo lo que se requiere para cambiar su mundo. Y ese cambio puede ocurrir ahora mismo, en este preciso instante, si estás dispuesto a soltar el antiguo ciclo y abrirte a una nueva forma de ser. Estamos viviendo en tiempos extraordinarios, un periodo de transformación sin precedentes en la historia humana. Y tú, que estás escuchando este mensaje, eres parte integral de esa transformación. Tu despertar personal, tu ruptura del ciclo del observador, es una contribución esencial al despertar colectivo que está ocurriendo en nuestro planeta.
Gracias por ser parte de esta primera ola de seres que están eligiendo despertar conscientemente y habitar en estados superiores de percepción. Tu presencia, tu compromiso, tu disposición a romper los antiguos ciclos y explorar nuevas posibilidades de ser, es exactamente lo que nuestro mundo necesita en este momento crucial. Nos vemos en el siguiente video donde exploraremos juntos el fascinante mundo de la navegación cuántica entre líneas temporales. Hasta entonces, recuerda, tú eres el observador, y el poder de transformar tu realidad reside en la calidad de tu observación. Ese poder está disponible para ti ahora mismo, en este preciso instante. Todo lo que necesitas hacer es reclamarlo.